Hola estimados y estimadas estudiantes, espero que estén muy bien, que se estén cuidando. Miren que para esta guía número 1 del segundo semestre, nosotros vamos a estar trabajando dos temitas igual de la historia de Costa Rica, dos temitas muy importantes. Uno, la reforma social de los años 40, entre 1940 al 44 con el gobierno de Calderón Guardia, y dos, lo que fue la guerra civil de 1948 y las repercusiones que trajo esa guerra civil. Esos son los dos aspectos que vamos a estar viendo. Acá yo les puse una linecita del tiempo como para recordar lo que en la última guía estuvimos abordando. Recuerden que comenzamos a ver la historia de Costa Rica desde finales del siglo XIX, específicamente lo que conocemos como el inicio de los gobiernos liberales en Costa Rica. Vimos que esos fueron gobiernos liberales que de 1870 hasta 1914 promovieron mucho la infraestructura, la creación de puentes, carreteras, construcción del ferrocarril al Atlántico para poder llevar el café más rápido desde el Valle Central hacia Limón y de ahí poder exportarlo principalmente hacia Europa. Ese ferrocarril lo construyó Minor Kidd mediante el contrato Soto-Kidd. En 1884 ya comenzamos a ver un ferrocarril en construcción. Vimos que en este periodo se hace una nueva constitución, es una nueva constitución liberal donde se decreta la libertad de culto, la secularización de los cementerios, se fortaleció la educación, se da la separación de los poderes de la república o lo que significa división de poderes. Vemos que ya para inicios de la década del siglo XX, 1913, se va a dar la aprobación del voto directo. Antes de esto, recordemos que todavía en Costa Rica existía el voto indirecto. Para 1914, la Primera Guerra Mundial, en la guía pasada vimos que la Primera Guerra Mundial afectó mucho la economía de Costa Rica, sobre todo las exportaciones de café bajaron, las importaciones también, y que en 1914 asume el poder en Costa Rica un presidente que se llamó Alfredo González Flores, y vimos que ese presidente tomó una serie de medidas muy importantes. ¿Para qué? Para que el rico pagara como rico y el pobre como pobre. Se van a implementar los impuestos directos. Pero que esos impuestos no a todo el mundo le gustó, sobre todo a la oligarquía cafetalera no le pareció mucho eso de tener que comenzar a pagar por las tierras que tenían, y vamos a ver que eso es una de las causas para que en 1917 se le diera un golpe de estado a Alfredo González Flores y llegara al gobierno de Costa Rica Federico Tinoco, que implementa una dictadura. Luego se hacen unas elecciones y él va a gobernar de 1917 al 19. En el 19 también él va a recibir un golpe de estado. En los años 20, ¿qué va a pasar en los años 20? Bueno, a modo de resumen, recordemos que surge la Liga Feminista, hay un interés de lucha por parte de las mujeres para que se les autorizara votar, el voto femenino, y es hasta en la Constitución de 1949 cuando se va a autorizar el voto femenino. En la década de los años 20 también se va a dar la Gran Depresión económica en los Estados Unidos, que va a volver a afectar nuestra economía acá, las exportaciones e importaciones. En el 34 ya vemos que el descontento de los trabajadores era tanto que se da la primer gran huelga de trabajadores, la huelga bananera en el Caribe, motivada por los bajos salarios, las pésimas condiciones en las que laboraban muchas personas en esas bananeras. Y en esta década del 40 es donde nos vamos a concentrar nosotros en esta guía. Vamos a ver lo que fue la reforma social de los años 40, vamos a ver la guerra civil del 48 y vamos a ver cómo esta década va a cerrar con una nueva constitución política, una nueva constitución que va a ser un proyecto que va a generar muchos avances en Costa Rica, nuevas instituciones, abolición del ejército y finalmente la validación o autorización para el voto femenino, producto de las luchas de muchas mujeres por tanto tiempo. Entonces, vamos a iniciar haciendo un recuento acá de lo que fue
los gobiernos que van a predominar en Costa Rica entre 1940 al 48. Después de ya haber visto ese resumencito que les hice de lo que vimos anteriormente, nos vamos a concentrar acá, en 1940 al 48. En 1940 al 48 en Costa Rica vamos a tener nuevos tipos de gobiernos. Ya no van a ser gobiernos liberales, ahora van a ser gobiernos reformistas, así se les llama. En la década del 40 se dice que va a entrar en crisis el liberalismo. ¿Por qué entra en crisis el liberalismo? Bueno, el liberalismo entra en crisis motivado principalmente por las crisis económicas que se habían vivido con la Primera Guerra Mundial, con la depresión de 1929, todo eso había afectado mucho la economía en Costa Rica. Y como los gobiernos liberales dependían de la exportación de café, entonces al verse perjudicado el café, la exportación de café, entonces las entradas económicas de los gobiernos liberales también van a estar en crisis. Otra cosa que va a motivar mucho el final de los gobiernos o de los partidos liberales que ya no lleguen al poder en Costa Rica es el descontento social. La gente común, los obreros, los trabajadores no estaban contentos con los gobiernos liberales que no promovían ayudas sociales, no promovían programas de bienestar social. Hay una concientización del pueblo sobre sus derechos, esto es un aspecto importante. Cada día vamos siendo más conscientes de que necesitábamos más derechos que protegieran a los trabajadores. La política del New Deal, un nuevo trato por parte de Estados Unidos, una nueva postura de la Iglesia Católica para defender más a los obreros y a los trabajadores. Y también hay un auge o un aumento de tendencia comunista en el país. El Partido Comunista en el país en la década de los años 30 va a tener un protagonismo importante porque defiende mucho a los trabajadores. Todos estos son motivos para que veamos que en la década de 1940, en esas elecciones llega al gobierno un presidente que se llamó Rafael Ángel Calderón Guardia, que va a ser presidente entre 1940 al 44, y ya este no es un presidente liberal, este es un candidato del Partido Republicano que va a tener características muy interesantes. Había estudiado en Europa, influenciado por ideas de la Iglesia Católica o social cristianas, era una familia acomodada, había estudiado específicamente en Bélgica, medicina, era un señor bastante carismático, y en esas elecciones Calderón Guardia va a obtener el triunfo con un 75% de los votos. ¿Qué hace eso? Bueno, eso rompe con aquella idea de dejar pasar del mercado liberal, una idea que tenían muchos los gobiernos liberales. El Estado con Calderón Guardia va a comenzar a intervenir en la economía mediante impuestos, cobro a las exportaciones, selecciones de productos, restricción a las importaciones, cobro de dineros para cubrir garantías sociales que él va a implementar. ¿Qué es lo importante de este señor de Calderón Guardia? Bueno, que va a venir con el apoyo del Partido Comunista, con el apoyo de figuras de la Iglesia Católica como el Monseñor Sanabria, va a venir a crear una serie de derechos para los trabajadores que no existían en Costa Rica. Mediante la reforma social, mediante la reforma social. ¿En qué van a consistir esas reformas sociales? Bueno, esa reforma social va a consistir en lo siguiente: se va a crear la Caja Costarricense del Seguro Social, porque hasta ese momento solo habían clínicas privadas de algunos médicos y no todos podían pagarle a esos médicos. Se va a dar la creación de la Universidad de Costa Rica, que es la universidad pública más grande del país. Se va a dar el Código de Trabajo para darle una serie de derechos a los trabajadores que hasta ese momento no tenían, como derecho a vacaciones, a un salario mínimo, etc. Y la creación dentro de la Constitución de algo que se llama las garantías sociales. Busca la justicia social, es un presidente que genera mejores posibilidades de acceso a la atención médica, ofrece vivienda digna para los trabajadores, protección a la familia mediante el seguro social, el trabajo como un derecho y como un deber, y consolida los derechos de los trabajadores. Esos son aspectos muy importantes que se dan durante el gobierno de este señor que se llamó Calderón Guardia. Vamos a ver aquí
yo les puse un gráfico para que veamos algunos de los aportes más significativos de este presidente, que los repasemos. En 1940, vamos a ver que para 1940, Calderón Guardia se va a enfocar en la creación de una universidad, la primera universidad que fuera del Estado. ¿Para qué? Para que fuera más barato poder estudiar cuando se saliera del colegio. Gracias también a que se había impulsado mucho la educación secundaria, las escuelas en el país, se va a dar la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940. En 1941 este señor va a promover la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social. La ley contempla que debía invertir fondos el gobierno en la creación de hospitales, en la creación de clínicas, financiamiento de inmuebles y los recursos necesarios. 1943 se da la redacción de las garantías sociales, donde se promueve el respeto a la propiedad privada y el respeto hacia los derechos de los trabajadores. Y en 1943, junto con las garantías sociales, se va a redactar el famoso Código de Trabajo, que sigue hasta el día de hoy protegiendo a las personas que laboramos en instituciones públicas y privadas. Ahí se establecen los derechos y las obligaciones de los trabajadores, pero de los patronos también. Y con ese documento los comunistas, los calderonistas y la Iglesia Católica van a unirse para redactar un documento donde se establecen los derechos y las obligaciones que iban a tener los trabajadores. Esto es sumamente importante para la protección y las garantías que hasta ese momento los trabajadores no tenían en el país. En la década de los años 40, durante el gobierno de este señor Calderón Guardia, que es el que va a implementar las garantías sociales, el Código de Trabajo, la creación de la Caja, viviendas baratas, la creación de la Universidad de Costa Rica. Este señor no estuvo solo, muchachos, y es importante saber que en esta década este señor también tuvo el apoyo de diferentes personajes. Aquí tenemos a Manuel Mora, que era el representante del Partido Comunista en Costa Rica. Aquí tenemos a Monseñor Sanabria, que era representante de la Iglesia Católica. Aquí tenemos a Teodoro Picado, que va a ser, después del 44, era muy amigo de Calderón y va a seguir con muchas de estas reformas del 44 al 48 como presidente de Costa Rica. Monseñor Víctor Manuel Sanabria tiene un papel muy destacado acá porque promueve la apertura de la Universidad de Costa Rica. Además, colabora en la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, aprobación de las garantías sociales y como mediador en diferentes conflictos sociales. Este señor va a ser muy importante. Manuel Mora también va a ser un señor muy importante, es el fundador del Partido de Obreros y Campesinos con tendencia socialista, va a ser diputado entre el 34 y el 48 y en el 70, vocero de los trabajadores y va a incentivar las garantías sociales. Recordemos que el Partido Comunista y el Partido Reformista también van a tener con el general Bolio, el Partido Reformista, son dos partidos políticos que ya desde la década de los años 20 y en el 30, en el caso del Partido Obrero, van a ser partidos que van a apoyar mucho la defensa de los derechos de los trabajadores en Costa Rica. Entonces, este señor Calderón Guardia no estuvo solo en esta, digamos, lucha por las reformas sociales. Acá yo les puse un gráfico que sintetiza bastante bien, digo yo, todo lo que hemos venido hablando, lo que fue la reforma social de los años 40, la alianza entre el partido de Calderón y el Partido Comunista, la participación de la Iglesia Católica y el apoyo que da Teodoro Picado en su gobierno para que se continúe con la reforma social que había iniciado el gobierno de Calderón. Vamos a ver cómo la década de los años 40 no es una década sencilla tampoco para Calderón ni para Teodoro Picado. No es una época sencilla, ¿por qué? Porque había muchas personas que no estaban de acuerdo con que los trabajadores tuvieran garantías. Había muchas personas que no estaban de acuerdo con una serie de medidas, con todas estas medidas que había implementado el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia. Pero bueno, para los sectores de trabajadores,
la Constitución, digamos, la creación de las garantías sociales y del Código de Trabajo sí había sido un aspecto sumamente importante y por lo cual debemos reconocer a este gobierno.